con el gentil auspicio de Cabañas Canela y Coihue, Nativa Comunicaciones, El Calle Calle, presenta Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Conduce periodista Juan Moreira y la abogada Ornella de Pablo. Producción Cristian López Fuentealba. Hola a todos quienes nos están viendo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Hay lugares que no se visitan, se sienten. Que aquí en el corazón de la selva valdiviana, el tiempo y la naturaleza toman la palabra. Hoy tenemos un gran invitado, va a ser una conversación súper interesante. No requiere mayor presentación en realidad. Acá tenemos a don Alfonso Durresti, abogado, político, senador, representante de nuestra región de Los Ríos por el periodo 2022 a 2030. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Sin duda va a ser una conversación muy fructífera. Don Alfonso, le dejo la palabra. Primero que todo, me gustaría que nos comente cómo comenzó su vocación para el servicio público. Creo que eso es algo que no siempre está muy a la vista y que a todos nos gustaría saber. Mira, en primer lugar, un gusto poder saludarlos. Me siento muy grato estar en Los Lagos, pero también estar en este hermoso set. Para los que no lo ven, estamos en la Centro Cultural Estación Coyilelfu, que une dos cosas que a mí me apasionan mucho, la historia y el ferrocarril. Lo que significa desde el punto de vista de la historia el trazado ferroviario de Los Lagos a Riñihue y también la cultura ferroviaria de Los Lagos me emociona. A tu pregunta, mira, yo ya tengo 60 años cumplido y cuando yo era pequeño, no sé, comenzaron los primeros cuestionamientos de las desigualdades que uno veía en la sociedad. Yo soy de una época en que comenzaba, o yo podía ver de pequeño, las desigualdades en aquella época de la reforma agraria, de entender por qué los campesinos necesitaban la tierra, por qué había una concentración de grandes extensiones, por qué los campesinos no tenían derecho. Algo que hoy día es difícil explicar a las nuevas generaciones, cuando habían no miles, millones de personas que eran campesinos y que no tenían contrato de trabajo, trabajaban de sol a sol, tenían una serie de precariedades, y ahí la sociedad y la política dio una batalla que se conmemoraba en estos días a propósito del Día del Campesino con la ley de reforma agraria, que le dio dignidad a los campesinos y rompió también el latifundio, que era desde el punto de vista económico un lastre. Y ahí comencé a tomar conciencia. Recuerdo que le preguntaba a mis padres, principalmente a mi mamá, por qué esa diferencia. Luego estudié, obviamente, en los 70, en los 80, en plena dictadura. Uno comprendía las limitaciones de espacios, de pluralismo, y ahí comenzó mi toma de conciencia más política, militante, en las filas de la Juventud Socialista, el Partido Socialista. Luego ingresé el año 86 a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho. Obviamente ahí era una ebullición de la lucha contra la dictadura, y ahí me toca ya luego todos los últimos años, el plebiscito del 88, la recuperación de la democracia, y desde esa época, al menos en mi militancia política, yo reivindico la militancia política porque es una escuela de formación, uno tiene una participación, tiene un colectivo, para sus ideas. Van cambiando las ideas, van cambiando los propósitos. Yo valoro mucho los conceptos de igualdad, de igualdad entre hombre y mujer, de medio ambiente. Hoy día la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, las redes, hay otros sujetos, hay otros actores, hay otro mundo, también ha cambiado la configuración mundial, pero creo que los valores, los principios de igualdad, de defender a los que menos tienen, de justicia social, al menos creo que son imperecederos para seguir peleando. Y tiene mucho sentido, pero aquí me quiero detener en un punto.
¿Cómo surge esta conexión en particular con la región de los ríos? Uy, la historia, mira, me emociono mucho estar acá. Yo el año 1978, yo tenía 12 años. Yo me crié de pequeño en un pueblito de la región de Ñuble que se llama Quirihue. Eh, Ahí vivían mis papás y estaba mi hermana allá. Y el año 70 nos fuimos a vivir, en 1970 nos fuimos a vivir a Chillán porque mi hermana entraba a primero básico. Entonces nos fuimos con la mamá y con mi hermana a vivir a Chillán. Yo iba ahí a la Escuelita México, la Escuela México, una escuela muy linda donde están los murales de Siqueiro. Ahí estaba y me estudié ahí toda la básica y la media. Y el año 78 vinimos al campamento de verano Quinchilca 78 se llamaba. No era ni siquiera scout, era lobato, era de los más chicos. Y nos vinimos en tren, y me acuerdo nos bajamos aquí en la estación y nos fuimos caminando hasta ahí, hasta el sector de Quinchilca, en que ahí se hizo el campamento. Veníamos scout, lobato, los profesores, los guías, y ahí estuvimos. Fue mi primera aproximación aquí a esta zona. Incluso una vez fui donde la señora y le preguntaba a una señora en una casa que logré identificar y se acordaba ella que habían habido unos jóvenes que por allá el año, imagínate, 78. Y luego me vine el año 93, el 2 de enero del 93 me vine a Valdivia a hacer mi práctica como abogado. Mis padres habían venido ya a vivir a Valdivia. Y ahí me vine a hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial en Valdivia. Todo el año 93, los primeros 6 meses, y realmente se extiende un poco, 8 meses. Me titulé el 94, y llegué en julio del 94 a trabajar aquí a Los Lagos, porque era el abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de la oficina Los Lagos Futrono. Y venía acá 2 veces a la semana, 3 veces a la semana a atender ese consultorio. Y bueno, ahí ya me quedé en la región, seguí trabajando, me casé, nacieron mis hijos, mi pareja, toda mi familia vivía acá. Bueno, mi papá falleció ahora en enero, pero tengo todavía a mi mamá viva con 82, voy a decir la edad de mi mamá, se va a enojar, de cumpleaños ahora el 4 de agosto. Mis hermanos, bueno, mis hijos están más grandes, ya se fueron a estudiar, uno a Santiago, la otra está viviendo en el extranjero, ya titulada, pero ahí fue mi arraigo con la región y particularmente con Los Lagos, donde además después de ser abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, entre el 94 y el 97, yo me fui a estudiar, a hacer mi posgrado a España, el 2000 al 2002, y el 2003 fui juez de policía local de Los Lagos también, cuando falleció Arturo Baeza, el ex juez de policía local. Yo fui nombrado en ese cargo y lo ejercí hasta cuando asumí y juré como diputado de la República en marzo del 2006. Entonces acá lo que yo saco de todo este es un relato muy interesante, porque a veces uno ve a sus representantes, ve a sus autoridades, pero no conoce por qué hay un sentido de pertenencia, qué es lo que los motiva a luchar por una zona en particular, y eso es súper interesante, sobre todo porque, sobre todo en los últimos años, ha ocurrido un fenómeno, quizás me estoy yendo hacia otro lado, pero quiero hacer el punto de que hay ciertos representantes como diputados, senadores, que se postulan en ciertas zonas que jamás han habitado y que no conocen. Creo que acá estamos viendo el ejemplo contrario y que yo al menos celebro y que me parece muy interesante, particularmente porque su historia con la región de los ríos va de la mano con los lagos. O sea, de aquí saco el limpio de que su primera aproximación con esta región fue justamente acá con Quinchilca, después con Valdivia. Entonces igual nos da cuenta de por qué hay un espíritu de lucha relacionada con la región de los ríos en particular. Ornella, yo siempre tengo una frase que la digo con brutalidad, con fuerza, pero demuestra. Cuando uno se involucra con la zona y cuando uno va en las ganadas o en las pérdidas de su región, le pone más cariño. Claro. Yo vivo acá. Siempre lo digo, me emociono en lo que digo. Mi padre sufrió un cáncer muy, muy devastador.
Y yo acompañaba a mi papá al hospital, al centro oncológico, y veía ahí como el centro oncológico de Valdivia le permite salvarse la vida a muchas personas. Sí. Yo lo pude ver con mi papá. Mi papá falleció después por otra enfermedad, pero lo viví. Entonces, cuando tú peleas en Valparaíso mayores recursos para oncología o para el hospital en general, para el hospital base, tú sientes que también tus seres queridos están ahí. Claro. Cuando nosotros peleamos que haya mejor transporte, que haya mejor calidad de vida. Tengo a mi mamá todavía viva con 80 y tantos años, y yo espero que ella viva en un lugar hermoso. Mis hijos también los vi crecer en un ambiente libre de contaminación. Yo me recuerdo haber marchado con mi hija acá en los hombros, con 2 años de haber tenido, cuando vino la primera contaminación del río Cruce. Y conozco los territorios. El estar en esta comuna y recorrer lo que es el antiguo Tribunal de Letra, o ir a Antilhue. Yo fui presidente también de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, cuando hacíamos andar la locomotora a las 6:20. En Futrono estaba el otro día con la señora Luz Marina, que era la secretaria de la Corporación de Asistencia Judicial, una señora ya jubilada que es parte del Comité de Agua Potable de un sector que se llama Mariquina, y me la topo ahora. Tú dices, bueno, aquí crecimos. Claro. Me vieron llegar, como se dice, chiporrito, recién titulado. Es tu gente, no solo el compromiso político, el compromiso desde el punto de vista de los ideales, que también he visto crecer, y también, siempre en eso lo digo, el tiempo, la experiencia que uno tiene te da una perspectiva. Yo recuerdo muchos lugares en que eran caminos de tierra, muchos lugares en que no había agua potable, muchos lugares, el camino de Valdivia Antilhue, me decían, no, senador, esto nunca se va a pavimentar porque nunca lo tenemos una realidad. Hoy día uno se desplaza. El camino al Mocho Chocuenco, no, que eso está ahí, no, es muy caro. Lo conseguimos. El hospital, no, el hospital, tenemos la construcción de un hospital. Tú te das cuenta que con el paso del tiempo se van logrando más cosas. Como antiguamente no había agua potable, hoy día hay muchos comités de agua potable. No había electrificación en decenas de lugares, tenemos electrificación. Cuando tú tienes la perspectiva del tiempo, te das cuenta que no obstante todas las vicisitudes que ha tenido nuestro país, la región avanza, la región se va consolidando, y las comunas son cada vez, tienen mejor infraestructura, tienen mejor calidad de vida para sus habitantes, y ahí es donde uno se emociona, porque al menos a tu pregunta, yo siempre digo, uno no elige dónde nacer, no, los papás te tienen donde pudieron parir, tu madre, pero uno elige dónde quedarse. Yo elegí quedarme acá porque hice mi vida con mi familia, con mi pareja, con mis niños, y también con la alegría que siempre me ha dado el respaldo ciudadano de haber sido siempre las primeras mayorías, y creo que he recorrido toda esta región de arriba abajo. No hay localidad donde no me han andado metido. Senador, interrumpo su alocución. Yo quería decirle que nosotros nos conocemos a toda la gente de Comunidad del Sur hace como 20 años con la lucha por el río San Pedro, justamente, con Pepe Araya también, que en paz descanse, y me gustaría que haga una reflexión sobre cómo se defiende en nuestro territorio, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como ciudadanía, en qué está el senador de la República en la defensa del territorio, y qué nos falta por hacer, porque ha sido un camino largo, se ha trabajado harto, pero todavía nos quedan desafíos pendientes. No, de todas maneras, y las luchas continúan. Agradezco esa referencia, yo creo que son más de 20 años, pero la defensa del territorio es cuando tú defiendes un territorio cuando lo conoces y lo quieres, lo vives. Yo no hago una teoría de que quiero defender el río San Pedro porque me contaron, lo vi en algún artículo, lo hemos vivido. Y yo ahí me voy para atrás, cuando uno recorre la historia y lo que pasó con el Riñiguazo. Después que querían instalar la represa, que marchamos, hicimos presentaciones, hicimos una comisión investigadora, me acuerdo, en la Cámara de Diputados, y fuimos convenciendo y persuadiendo a las autoridades de Santiago, a la misma empresa, de que era inviable, de que no era posible, era un lugar donde había una falla geológica, la comunidad no lo quería, había una afectación desde el punto de vista ambiental, y la ciudadanía tomó conciencia. Por lo mismo, uno defiende lo mismo que pasó con el santuario Río Cruce, y creo que el
el río San Pedro, y permítanme también decirlo, el río Bueno, en lo que corresponde, yo siempre los identifico como los cordones umbilicales de todo el complejo de lagos de la cordillera y su bajada hacia el mar. Uno recorriendo ahí la provincia del Ranco y el río San Pedro recorriendo la provincia de Valdivia y terminando ahí en Corral. Cuando proyectos desarrollistas, proyectos que tratan de alterar esa situación no comprenden, no visualizan lo que para nosotros en el territorio significa el río San Pedro, que además baña tantas comunas. En Valdivia nosotros bebemos agua del San Pedro, Aguas Décimas, una de las captaciones es precisamente del río, para qué decir agua potable rural o distintas instancias. Entonces, la defensa que nosotros hacemos con el territorio, a propósito de los humedales, que es otra cosa que me imagino me van a preguntar, que a mí me dicen en Santiago, pero Urresti, ¿por qué eres tan apasionado con esto? ¿Por qué le pones tanto? No es que uno le ponga esa energía, es porque lo vives. Me lo decía mucha gente después a propósito de estas lluvias. Ahora entendemos por qué son importantes los humedales para Valdivia. Si no tuviéramos los humedales, estaríamos inundados. Y no solo Valdivia, también aquí en los lagos, en distintas localidades son expresión y son también nuestros espacios de convivencia, donde tú has crecido, donde tú te has disfrutado y que por lo mismo quieres defenderlo para las próximas generaciones. Creo que esto es súper importante y qué bueno que llegamos a ese punto, porque sobre todo ahora que ha habido un avance en esta suerte de ridiculización respecto de todo aquel que indique que es necesario proteger el medio ambiente, se ha generado también esta falsa dicotomía entre la protección medioambiental versus el desarrollo, cuando en realidad, y aquí es el punto por qué es tan importante conocer y habitar el territorio. Porque acá, bueno, usted es habitante de acá, es el lugar que usted eligió para vivir, para desarrollarse y para representar, y se entiende que al menos la región de los ríos, su desarrollo, su perspectiva de futuro va ligado de manera inherente al cuidado del medio ambiente. O sea, ¿cómo podríamos haber enfrentado, cómo podemos seguir enfrentando toda este frente dicen mal tiempo, pero en realidad lluvia? No me gusta eso como decir este es buen tiempo y este es mal tiempo, si no fuera, por ejemplo, por los humedales. Yo creo que ahí es clave que nosotros entendemos que la naturaleza está antes que nosotros. Claro. Nosotros llegamos a habitar este territorio y ha estado la naturaleza de antes. El ser humano con la tecnología, con las capacidades, ha transformado la naturaleza, pero también a veces ha hecho daño. Claro. Hoy día tenemos mayores maquinarias, mayores tecnología para rellenar, para horadar, hacer túneles, muelles, modificar el curso de los ríos. Pero la naturaleza tarde o temprano vuelve sobre su territorio y particularmente los humedales. Alguien decía, mire que llueve mucho, pero si uno le pregunta a algún habitante más antiguo que nosotros, esto era común, esta cantidad de lluvia que teníamos. Y hoy día con el cambio climático, lo explicaba esto muy bien Al Gore hace aproximadamente 3 semanas en una charla muy importante que dio y que lo explica. Esto, lo que está ocurriendo en la región de los ríos o en Chile, está sucediendo en otras partes. Y también, ojo, la contrapartida de esto son los incendios, las olas de calor. Así como nosotros estamos acá con una gran cantidad de lluvia, de caída de agua, estamos principalmente en Francia, España, con unos incendios devastadores que son el contraste. Y lo explicaba acá Al Gore, que cuando tú miras el planeta, cuando miras el cambio climático, no es que esto va a afectar a la costa de Chile, sino que es algo mundial, planetario. Un sistema interconectado. Entonces, el daño que se hace con los gases de efecto invernadero por la gran industria en China, o en Japón, o en Estados Unidos, o en Europa, esos gases de efecto invernadero no distinguen luego frontera, se nos van a traducir en otros lugares. Entonces, yo creo que la toma de conciencia y que también nosotros tenemos que hacer pedagogía, que quienes hemos defendido el medio ambiente no solo es para tener un lindo parquecito o un laguito, o como a veces nos dicen ahí el humedal, no, porque tiene una concatenación ecosistémica. Ese humedal, lo señalábamos en estos días, los humedales se están defendiendo solitos, ahora no tienen nadie que defenderlos porque en todas partes, desde el Culebrón ahí en La Serena, Coquimbo, hasta nuestros humedales acá, en Valdivia, los humedales en los lagos o en Puerto Montt, están sirviendo para que
no se inunden las ciudades, para que estas tremendas cantidades de agua. Hace un mes estuvimos en Concepción y Talcahuano recorriendo los humedales con la comunidad. Ahora me llamaban y me decían, senador, mire qué bueno que tengamos estos humedales. Entonces, tenemos que tener siempre una mirada un poquito más larga, pero también es un trabajo nuestro en NELA de hacer también pedagogía, porque también a veces se utiliza la caricatura. Claro. Se utiliza la caricatura en ambos sentidos. Nosotros tenemos que defender la naturaleza, pero también tenemos que protegernos de las condiciones de habitabilidad, de empleabilidad de los ciudadanos. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en una economía verde. Estuvo la semana pasada en Valdivia conmemorándose un año de la ciudad Ramsar, la ciudad humedal. Vinieron varios exponentes y decían, mire, por ejemplo, el avistamiento de aves. Así como la pesca es una gran fuente de negocio, la pesca en mosca, que vienen gringos y gente de todas partes del mundo y genera una economía, el avistamiento de aves. Es una actividad tremendamente bien pagada, pero tú tienes que tener gente que conozca las aves, que hable inglés, que tenga buen instrumental. Entonces tú vas generando una economía. En Valdivia también siempre sostenemos, en Valdivia y en la región, ¿por qué tenemos buenas cervezas? Porque tenemos buenas aguas. Cuidemos las aguas, cuidando las aguas, tenemos buena cerveza y tenemos otros licores o bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se están produciendo en nuestra región. Entonces, tú vas cambiando el eje de producción. Nosotros estamos acá en una zona maderera. Venía entrando aquí al Centro Cultural y veía ahí un lindo cuadro que hay de los balseros, cómo bajaban con madera, principalmente de allá de la cordillera, en Panguipulli, en el Tume. Ya no se explota la madera nativa como antiguamente, que se arrasaba en esos bosques. Como alguien dice, se valora más la madera nativa, el árbol parado, porque te genera turismo, servicios ecosistémicos. Entonces, nosotros también tenemos, quienes militamos en la conservación del medio ambiente, tenemos que también ayudar a generar una nueva economía de turismo, de aventura. Ustedes han desarrollado aquí en los lagos el rafting. A propósito, me tiré hace 2 años y está por ahí filmado, casi salí volando ahí en el reloj, ¿cómo se llama esa parte? ¿El reloj? Oiga, me filmaron ahí, claro, pero no me caí, nos tiramos ahí en el rafting. Todas esas actividades tú tienes que ir desarrollándolas con una capacidad que también le dé sentido a las nuevas generaciones, y así como tu padre o tu abuelo fue seguramente maderero y sacaban durmientes y basas de la cordillera, hoy día esos nietos van a hacer turismo aventura, van a hacer turismo de observación, van a hacer rafting, esperemos que con todo el Mocho Chohuenco, turismo de invierno. Entonces también tenemos que, quienes somos actores, conservar, porque es fundamental para la protección del medio ambiente, pero también avanzar en la economía verde, en la economía circular, en que ya no hay esa apropiación de la naturaleza, sino es un sistema que cuidamos la naturaleza, pero también generamos oportunidades para que quienes viven en esta ciudad y viven en esta región también tengan trabajo, tengan perspectiva de vida. Muchas gracias, senador. Creo que concuerdo con todo lo que hemos conversado. Siempre falta tiempo, pero justamente el desarrollo de nuestra región depende de manera inherente del cuidado del medio ambiente, y eso también es una tarea para quienes creemos en la defensa irrestricta del medio ambiente. Ahí queda la tarea pendiente de fomentar esto. Muchas gracias por la conversación. No, fomentar eso. Oiga, yo aunque no venía preparado, les voy a dejar un libro que nosotros publicamos sobre humedales urbanos, la ley de humedales urbanos. Este es una iniciativa pionera porque nos basamos en muchos ejemplos de todo Chile y principalmente aquí también está el humedal de Coyelel-Fuequil, que es parte de la historia, y la ley cómo ha ido transformando. Tenemos casi 150 humedales urbanos declarados en Chile, aproximadamente 11.000 hectáreas. Esta es una ley que se está estudiando en muchas partes del mundo, y ahí hay un pequeño libro para que engrose alguna biblioteca o ahí compartirlo. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un nuevo episodio de Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio. Chao, nos vemos. Este programa fue posible gracias a Cabañas Canela y Coihue, Nativa Comunicaciones, El Calle Calle,
Comunidad del Sur, un espacio para conversar el territorio.